de vuelta. De todas maneras, cualquier duda o consulta o cosa que surja, nos pueden escribir por privado a cualquiera de los dos rabinos. Bueno, yo me voy a correr a un costado y voy a dejarle al rabino Daniel Levy que despliegue su magia. Bueno, gracias Rabino Ari y gracias a todos por participar. Esperemos que Dios nos inspire y nos bendiga para poder nutrirnos, conocernos y por consecuencia potenciar mucho más nuestros poderes que Dios nos regaló, que tenemos en nuestro interior y que muchas veces los desconocemos y por eso no los ponemos en práctica. A través de este ciclo de charla vamos a tratar de descubrirnos y cómo funciona nuestro ser, cómo funciona nuestro alma, qué es nuestro alma y cómo se asocia con el cuerpo físico que tenemos eventualmente. Tenemos muchas preguntas antes de empezar a explicar lo que es el alma. Como dice el Talmud, la persona nace justa, nace un tzadik, o eso se hace, la persona nace mala. ¿Cómo es el tema al respecto y cuáles son las aspiraciones que debemos tener en nuestra vida respecto a ello? Hay una frase talmúdica que dice que antes que la neshama, el alma, baje al mundo, lo hacen jurar que seas un tzadik y que no seas un rayá, ¿sí? Jura el alma antes de investirse en el cuerpo ese juramento. Entonces, la pregunta es, ser tzadik, ser una persona justa, una persona bondadosa, ¿es un regalo divino? ¿Ser una persona mala es una tendencia que Dios me obligó a tener y no tengo elección al respecto? ¿Cómo funciona nuestro interior? También hay otra pregunta que a todos nos pasa todos los días, que tenemos una lucha interna muy fuerte. De repente tenemos ganas de hacer cosas buenas, hacer un buen rezo, ayudar al otro atentamente con toda pasión y entrega, pensar en cosas espirituales, desear unirnos a Dios, y de repente al ratito nos vienen pensamientos banales, pensamientos hasta perversos, podríamos decir. ¿Y cómo funciona que la misma mente, el mismo cuerpo, el mismo alma, que hace un ratito estaba pensando en cosas puras, en cosas santas, en cosas buenas, de repente se le atraviesa la cabeza y empieza a pensar cosas hasta, diríamos, indeseables totalmente? Esta es una primera pregunta que nos podemos plantear. Después hay otro problema que habitualmente cuando nosotros nos paramos a hacer tefilá, a rezar, y especialmente en el momento de la máxima concentración, que es el momento de la amidá, y estamos tan entusiasmados y venimos rezando con pureza, con concentración, nos empiezan a caer en la mente pensamientos extraños, pensamientos no deseados, a veces mundanos, cuestiones que tenemos que hacer, y a veces hasta pensamientos obscenos, prohibidos. Entonces uno llega a la conclusión de que mi rezo no fue bueno. No fue bueno porque si no, no podía estar pensando en un momento tan sagrado, tan espiritual, cuestiones mundanas. Si soy la misma persona, entonces no puedo estar alternando y se llega a una equivocada conclusión de que si yo hubiera rezado correctamente y hecho solamente lo correcto, no tendría por qué en mi mente aparecerme en ese momento tan espiritual pensamientos extraños, pensamientos raros, pensamientos que no corresponden al momento que yo estoy queriendo vivir. Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿qué tipo de alma tengo? ¿Qué nivel es mi alma? ¿Es un nivel sencillo, un nivel especial, un nivel muy elevado? Los padres, cuando nos conciben
ellos eligen para nosotros el alma, ¿sí? Ellos pueden hacer una selección de nuestra alma o no, o solamente un alma buena, un alma especial, la va a tener un hijo de un hombre muy especial, un gran rabino va a tener un hijo con un alma muy, un hombre muy sencillo va a tener hijos de almas sencillas. ¿Eso es verdad? Siempre nos preguntamos eso, o si puede ser que un hijo nacido de una pareja simples, gente yehudim, simples, sencillos, sin grandes erudiciones, pueden tener un hijo de un alma muy elevada, muy sagrada y muy especial. ¿Eso es posible? ¿Es así? Y son muchas otras las preguntas que se nos plantean en nuestro interior respecto a cómo funciona nuestro alma. Y también otra pregunta que nos podemos hacer, ¿dónde está radicada nuestro alma en nuestro cuerpo? ¿Dónde vive el alma? ¿Dónde Hashem la puso en nuestro interior? ¿En el corazón? ¿La puso en el cerebro? ¿En las manos? ¿Dónde está ese alma? Y a su vez, ¿todo nuestro alma está incorporada dentro de nuestro cuerpo? ¿Todo el alma que tenemos está dentro del cuerpo humano o el alma tiene facetas, diferentes niveles, las cuales partes sí se embisten en nuestro cuerpo y son las que nos hacen actuar? Y hay partes que no están dentro de nuestro cuerpo, pero están relacionadas con nosotros directamente. Y una última pregunta, para entrar en tema. ¿Un alma se puede embestir en varios cuerpos al mismo momento? ¿En la misma vida puede un alma estar en un cuerpo, en otro, y en otra parte del mundo estar embestida en otro? ¿O un alma está exclusivamente relacionada con un cuerpo? Cada cuerpo tiene su alma y cada alma tiene su cuerpo para manifestarse, para expresarse, y no puede estar el mismo alma en simultáneo en diferentes cuerpos, ¿sí? Pregunta, son interrogantes que muchas veces tal vez lo hemos pensado, cómo funciona eso y cómo funciona el alma. Y también, dentro de esa misma pregunta, podríamos ampliar, ¿un alma vuelve al mundo en una sola vez o puede volver al mundo nuevamente en nuevos cuerpos y volver a nacer y en nuevos cuerpos, y ese mismo alma original puede tener infinidad de cuerpos? Y si es así, la pregunta es obvia, que el pueblo judío tiene uno de los principios de la fe judaica enumerados por Maimónides, y es parte de la creencia de la fe de Israel, es el momento de la resurrección. Y que por eso el pueblo judío es tan celoso en el cuidado de un difunto, de un cuerpo, no se lo puede cremar, se lo debe preparar, lavar y vestir, todo con honra, y un cementerio se lo cuida en todas las comunidades judías del mundo con mucho celo. ¿Por qué? Porque creemos que el cuerpo después de la vida tiene su descanso en paz, y en algún momento, cuando Dios lo disponga, ese cuerpo va a tener Hiatametim, la resurrección, y se va a volver a levantar. Entonces la pregunta es, ¿con qué alma, si supuestamente hay diferentes, ese cuerpo se va a levantar? ¿Y qué pasa con todas las otras almas intermedias que eventualmente tuvimos para llegar a cumplir nuestra meta? Esas son varias de las preguntas y pueden surgir más, y por eso ahora vamos a tratar de entrar directamente en esta clase. Vamos a hablar la composición del alma. ¿Qué es nuestro alma y cómo está compuesta y cómo se relaciona con nuestro cuerpo, con nuestra vida, cómo la sentimos presente en nuestro actuar? En primer término, está escrito en versículo de la Torá, Neshamot ani asiti. Almas, en plural, dice Dios, yo he hecho en cada ser humano. En cada Yehudí hay almas.
Entonces ya empezamos a dirimir la cuestión. Significa que cada persona tiene dos almas, en plural. La primera alma es el alma natural que nos hace sentir vivos, como dice el Pasuk, en la sangre y en la carne está el Nefesh Adam, el alma de la persona, y esa es la que nosotros sentimos, que vivimos, que sentimos, que tenemos todas nuestras influencias. Esta es llamada, en general, el alma natural de la persona, y en algunas ocasiones esa misma es definida como alma animal. ¿Por qué alma animal? Porque ese alma es pasional y se deja llevar detrás de las tentaciones y de las pasiones y debilidades humanas que tenemos. Que esas debilidades humanas provienen, como explica en la Cábala, de los 4 elementos que tienen toda creación de Dios, que es fuego, agua, aire y tierra. ¿Sí? Son los 4 elementos que tanto los criaturas divinas, ángeles, almas y todo lo que podría ser celestial, que son creaciones de Dios, como todas las creaciones corporales, físicas, materiales, inclusive piedras o cosas minerales inertes. Todas están compuestas por estos 4 elementos. La diferencia radica que en lo espiritual, lo divino, lo abstracto, predomina en ellos el fuego y el aire, y por eso son más invisibles, diríamos así, y por eso procuran permanentemente elevarse a sus orígenes, a las alturas. El origen del fuego y el origen del viento, del ruaj, está en las esencias de arriba, y por eso vamos a notar que, por ejemplo, una persona cuando se para a rezar, se mueve, instintivamente se mueve. ¿Y por qué se mueve? No es que toma conciencia, ahora me tengo que mover. No, no, es prácticamente automático, sin conciencia. ¿Por qué? Porque en ese momento el alma que tiene dentro de él, como vamos a explicar enseguida, quiere salirse del cuerpo, es un momento espiritual de divinidad, y quiere unirse al Creador, a su esencia, y por eso quiere desprenderse del cuerpo, pero por otro lado, Hashem la hizo y la creó para que viva y dé vida al cuerpo, y tiene que quedarse ahí. Pero ese movimiento instintivo muestra que hay un fuego, un aire que quiere subirse, y por eso el alma de la persona en general está llamada en el Tanaj, Ner Hashem Nishmat Adam. La vela de Dios es el alma de la persona. O sea, que lo que tenemos dentro nuestro es una vela divina que tenemos dentro del ser. Volviendo al primer alma que estábamos hablando, de estos 4 componentes derivan las cualidades o las naturalidades que tenemos, en algunos casos positivas y en algunos casos negativas. Por ejemplo, como dice, de que la soberbia y el ponerse nervioso, el enojarse, el enojo, provienen del fuego. Por eso, justamente, el que está enojado y el que está furioso, como que está ardiendo en fuego. Y lo mismo el altanero proviene de ahí. Después se explica la Cábala que del agua derivan todas las apetencias mundanas, todos los placeres y satisfacciones mundanas, porque así como el agua riega el crecimiento de todas las cuestiones del mundo, también ella es la que riega, de ahí provienen todas las placeres y apetencias que la persona tiene mundanamente. Después tenemos el ruaj, el aire, es el que promueve y desarrolla interiormente todo lo que es la banalidad, todo lo que es la cháchara, palabras sin sentido, todo lo que es, digamos,
hacer chistes y jactarse del otro, y la burla, todo eso proviene de ese yesod, de ese fundamento interno que está compuesto este alma natural que tenemos. Y finalmente, la pesadez, la depresión y todo eso proviene de la tierra. La tierra es pesada, la tierra de los 4 elementos es el más pesado, el fuego es el más liviano. Como dije antes, en los seres espirituales, abstractos, predomina en ellos el fuego y el aire, y muy poquito de agua y de tierra. Por eso tienen un cuerpo, tienen un peso, digamos, eventualmente, y que últimamente la misma ciencia descubre que en el cerebro humano hay algo que pesa, que es indetectable, que no lo podemos medir, pero sí hay algo, y la parte del peso es la mínima parte de tierra y de agua que hay en ese componente. Y a la inversa es en los elementos corpóreos que predomina en ellos lo físico, la tierra y el agua, y más sutilmente tenemos aire y fuego, pero básicamente todo lo material, todo lo corpóreo, lo humano, están compuestos primordialmente de tierra y de agua, y de esta composición de este alma natural provienen todas esas condiciones humanas, que muchas de esas son equivocadas, como también provienen de ella todas las condiciones positivas y buenas que tenemos. Ser misericordioso, ser generoso, ser bondadoso, tener un buen ojo, como miro al otro, todas ellas vienen de esas mismas condiciones humanas que tenemos dentro nuestro. En el Yehudí, este alma, el alma natural, proviene de la Cábala, nos habla que hay 3 niveles de clipá. Clipá, traducido literalmente, es cáscara. ¿Sí? Es una cáscara que cubre al fruto y lo protege eventualmente. Entonces también en las dimensiones divinas tenemos 3 niveles. La clipá de Kedushá, de santidad absoluta, que de ahí proviene todo lo que es santidad, pureza, y no hay lugar en ese nivel, perdón, nada que tenga que ver ajeno a Dios. No estoy hablando males de maldades, sino aquello que no tiene que ver con lo divino directamente, que no está focalizado a lo divino, no tiene que ver con la clipá de Kedushá. Después hay un segundo nivel que se llama Klipat Noga. Es una especie de clipá neutra. No es ni mala ni buena, o tiene malo y bueno en simultáneo. En esa clipá provienen todos los elementos existentes en el mundo que son, por ejemplo, kasher. Todos los animales kasher provienen de esa clipá, se nutren, a eso me refiero, provienen, si se nutren, su energía para existir provienen de ese nivel. Todos los cuerpos del Yehudí provienen de Klipat Noga, esta neshama natural que tenemos proviene de ese Klipat Noga, y todas las cosas, palabras, pensamientos, acciones que son neutras o positivas, provienen se nutren para existir y para darse vida de este nivel de Klipat Noga. Y después existe un nivel inferior que se llama Shlosha Klipot Atemeot, los 3 niveles de impureza, que de ahí se nutren y se alimentan todo lo que es maldad en el mundo. O sea, todo lo que no es para Dios y todo lo que es en contra de Dios, y todos, por ejemplo, los animales impuros o otros elementos como tal, y todas las perversidades, las idolatrías, todas se tienen que nutrir de la energía divina. No pueden autoexistir, y ese es uno de los fundamentos del judaísmo. Hashem Echad, hay una sola fuente de existencia a todo lo creado.
Entonces, por eso nosotros nos llamamos una religión monoteísta. ¿Qué significa monoteísta? Que no hay otra fuente. Y en eso difiere el judaísmo a otros credos, donde otros credos ponen a Satanás y el mal de un lado, y a Dios y la bondad del otro. Entonces hay dos poderes. Satanás le compite a Dios. Eso no es monoteísmo. Está muy lejos del monoteísmo porque estamos reconociendo que hay dos poderes. Para el judaísmo, el bien y el mal son creados, sostenidos y nutridos por Dios, tanto lo más malo que hay en el mundo, lo más indeseable que hay en el mundo, como lo más espiritual y elevado, son creaciones divinas, no que Dios las creó y se olvidó de ellas, sino hoy, en cada instante y en cada momento, Dios las está nutriendo a esas energías. Después vamos a explicar el motivo para qué Dios crea el mal, pero la fuente de energía de toda existencia material y espiritual proviene únicamente de Dios. Y esa es nuestra fe, ese es nuestro entendimiento, y esa es la historia, digamos, del esfuerzo del pueblo judío, y por eso otros credos muchas veces nos quisieron someter a sus creencias, y los judíos estuvimos a lo largo de la historia dispuestos a entregar nuestras vidas y no renunciar a nuestra condición judía, no someternos, como en la Inquisición y otras tantas epopeyas que quisieron destruir al pueblo de Israel. Ahora viene Purim pronto, y también el Amán era uno de esos, y los judíos no estuvimos dispuestos a perder nuestra identidad. Y lo interesante de esto es, que llama la atención, que un judío que tal vez toda la vida él pregonó, yo no soy religioso, yo no me interesa la religión, pero cuando llega un momento de jugarse, no importa lo que él y practicó y pregonó toda la vida, ahí sale su Yehudí de adentro, sale su esencia judía, y acá, esto es lo que yo digo, difiere con otros credos. Por ejemplo, los musulmanes, cuando ellos entregan su vida, es el máximo de lo que ellos alcanzan en la epítome de que ahí llego a las 70 vírgenes, todos los versos que le venden, pero él siente que con eso llega a su máxima. En el pueblo judío es exactamente lo contrario. Aquel tipo toda la vida renegó del kasher, del Shabbat, de esto, se rió del judaísmo, pero en los momentos críticos, ahí sale su verdadero ser, su verdadero Yehudí. Y lo que él renegó siempre, hoy está dispuesto a entregar su vida por ello. Y lo vimos en muchas ocasiones a lo largo de la historia, que no solamente los doctos, los estudiosos, los maestros, los rabinos, fue por el contrario. El pueblo simple fueron los primeros que estuvieron dispuestos a entregar sus vidas sin comprensión. No pasa por la lógica, no pasa por el razonamiento, entiendo que yo soy, no, es algo espontáneo, algo natural que lo trasciende la lógica de la persona y trasciende el sentimiento siquiera de la persona, que es más fuerte que él y no está dispuesto en la mayoría de los casos a renunciar a su judaísmo. Este es el alma natural, es el alma que nosotros sentimos, que vivimos, que tenemos dentro nuestro y demás. Este alma, como dije, viene de la Klipat Noga, por eso a veces podemos elevar las acciones que hacemos con ellas a la santidad, porque son acciones positivas y estamos usando elementos aptos para un judío, tanto en el pensamiento, en la palabra o en la acción, y por eso lo podemos elevar, y en el momento que cometemos errores, equivocaciones, violaciones, la hacemos descender a esta energía, a este atributo que tengo, a las impurezas, que después cuando la persona enmienda eso, reflexionando, haciendo teshuvá, la puede volver a elevar. No voy a entrar en ese tema en este momento, pero digamos, esa es un poco la sintonía. Y después, este alma básicamente radica
en el corazón de la persona. El alma natural, por eso en el corazón tenemos dos espacios, uno que corre el aire y el otro la sangre, el ventrículo que lo separa, y en una parte donde está la sangre radica este alma natural, el nefesh ativit, el alma natural, o el nefesh abeamit, el alma animal, como es llamado, y de ahí puede también mandar ondas a la mente para pensar, hasta puede llegar a someter la mente para que se ponga a disposición de satisfacer todas las apetencias, inclusive las más vulgares, y las somete a la mente, al pensamiento, para que esté subyugado a ella. Y después tenemos Nefesh Hashenit Be Israel, un segundo alma en el pueblo judío. Ese alma es una parte de Dios en lo alto tal cual. Es un pedacito de Dios, es una chispa divina, tal cual en la esencia, y está unida a Dios en su propia esencia, y de ahí proviene. Y eso es lo que le garantiza al judío en forma individual y al pueblo judío en su conjunto la perpetuidad, porque así como Dios es indestructible, nuestra alma y nuestra identidad judía es indestructible. Podemos machacarla, mancharla, emancillarla, desviarla. Hoy a la mañana charlaba con un joven y me decía, es increíble el resurgimiento que hay, especialmente en jóvenes, en la vuelta a su judaísmo. ¿Y de dónde? Si los padres y la sociedad le están mostrando todo el tiempo lo contrario. ¿De dónde? Que él no se educó nada de los valores espirituales, hoy lucha por ello, porque hay un alma divina que ella no renuncia y puede subir abajo, puede subir arriba, o sea, estar arriba, como le dijo Dios a Abraham. Dios a Abraham, cuando pautó con él que su descendencia va a ser la seguidora, y de ahí provenimos todos los judíos, en algunas ocasiones lo llamó como las estrellas del cielo. Lo sacó Dios a Abraham y le dijo, mira el cielo, y así como es imposible contar las estrellas del cielo, así será imposible contar a tu descendencia. Y en otras ocasiones la Torá lo habla como el polvo de la tierra. Así como el polvo de la tierra, la arena, es imposible contar sus granos, también así será tu descendencia. Son dos extremos totalmente antagónicos, lo más alto y lo que pisotean todos. Esos son los dos estados posibles que tenemos y tuvimos a lo largo de la historia el pueblo judío. En algunas épocas estamos abajo, y todos cuando estamos en el galut, y nos pisotean, y nos maltratan, y nos discriminan, pero estamos, siempre estamos. Y somos imposibles de controlar, imposibles de dominar, así como los granos no se refiere a la cantidad, porque en cantidad tal vez no seamos mucho, pero sí en presencia somos influyentes. Y en otras ocasiones somos como las estrellas del cielo, somos intocables, inalcanzables, y estamos en lo más alto, pero las dos acciones son parte de nuestra existencia. Y eso mismo también pasa en la vida personal de cada uno. Muchas veces nos sentimos en la gloria, nos sentimos espirituales, estamos unidos a Dios con una pureza increíble, como un día de Yom Kippur, que termina el día y nos sentimos ángeles porque todo lo que hicimos. Y hay otros días que nos mandamos macanas, que no hicimos lo que teníamos que hacer, que nos maltrataron, y nos sentimos como el polvo de la tierra. Pero sobre el polvo de la tierra se sostiene el mundo. Todos necesitan del polvo de la tierra para pararse. Eso es lo que debemos tener. Estamos y seguimos estando firmes y sostenidos. Este alma divina tiene 5 facetas en la composición de ella. La más alta es la que acabamos de mencionar, que proviene de la esencia de Dios, y el pueblo judío en su conjunto está llamado Guf. Guf no es un lugar donde provienen las almas, y somos todos un solo ente.
El pueblo judío en su conjunto somos un solo cuerpo. Y por eso cuando dañan una parte del cuerpo, no importa si es la uña inferior del pie, le duele a todo el cuerpo, se siente en la cabeza. Y lo mismo a la inversa, cuando nos sentimos satisfechos y sentimos placer con una parte del cuerpo, sea las manos, sea los pies, sea el corazón, la mente, todo el cuerpo es invadido de esa sensación de placer, esa sensación de satisfacción. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es un solo, y cuando dañan a uno de nosotros, nos están dañando a todos, nos duele a todos. Y cuando uno de nosotros es premiado, es agasajado, tiene el premio Nobel, todos nos sentimos como que yo lo ayudé a Milstein a ser premio Nobel. Y yo no tengo ni la menor idea cuál es el campo de la ciencia por cual él fue premiado y de dónde me atribuyo yo ese derecho a compartir con él ese logro. ¿Me entienden lo que estoy comentando? Estamos escuchando el noticiero, estamos leyendo un libro y aparece la palabra judía y nuestras antenas ya cambian de tono. Venimos tranquilos y de repente, ¿de qué distrata? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque nos toca a nosotros. A cada judío, consciente o no, le toca y lo afecta ese aspecto, y por eso estamos conectados con ello. El segundo nivel del alma es en las esferas celestiales. Hay 4 niveles, 4 mundos, llama la Cábala: el mundo de Atzilut, el mundo de la Briá, de la creación, el mundo de la formación y Yetzirá, y el mundo de la Asiá. Son todos mundos abstractos que son previos y parte del acondicionamiento que Dios hizo para poder crear el mundo físico y material. En esos mundos hay infinidad de niveles, infinidad de ángeles, y los serafines, cada uno tiene un nivel. El más elevado son más elevados, el mundo más elevado es el mundo de Atzilut unido a Dios, y después de los otros mundos, las almas, cuando se desprenden de la esencia de Dios, se estacionan en esos 4 mundos. Cuando más alto es el mundo, más elevada es ese alma. Y ahí está, en ese mundo, hasta que Dios dispone que ese alma baje a la tierra y se envista en un cuerpo. Entonces, las almas de los justos de Israel, como por ejemplo, Moshe era Jochma de Atzilut, sabiduría de Atzilut, el máximo nivel. Abraham vino era Gesed de Atzilut, bondad. El rey David era Malhut, reinado del nivel alto, y por eso ellos, esas almas tan elevadas, tenían una entrega incondicional a Dios, como dijo Abraham: Anojía farba efer, yo soy polvo, Dios, no puedo hablar, no se sentía, no se atribuía, y la Cábala los llama a esas almas, a esos niveles de tzadikim, Merkabah, montura. ¿Qué significa? Que ellos no tienen voluntad propia, todo lo que desean es lo que desea Dios, y están a disposición, así como la montura del animal lleva al jinete a donde el jinete quiere ir, y ellas están anuladas absoluta al jinete. De la misma manera, esas almas tienen un nivel de refinación, de que su ego está anulado, como dijo el rey David: Belibí halal bekirbi, mi corazón está vacío dentro de mí. Él dice el Talmud, porque él había eliminado el mal, y el Yetzer Hará lo había eliminado. Había logrado un refinamiento con ayunos y con otros tratamientos, y todo lo que él tenía era bondad única, no tenía maldad, había logrado la perfección absoluta. De ahí provienen Neshamot muy altos, después del mundo de Briá, que no tiene nada que ver con lo que se refleja en la vida real. Puede haber una persona que es muy observante y muy docto y demás, pero su alma no es de los niveles más altos, y puede haber una persona que a nuestros ojos nos parece muy sencilla, humilde o hasta alejadísima, y su origen es de un nivel muy elevado. Eso nosotros
ustedes, yo, no lo conocemos, porque no entendemos de alma. Un tzadik que cuando nos mira a los ojos, mira nuestro interior y penetra en nuestra existencia, en nuestra médula, él sí puede ver eso. Y por eso un maestro, un rebe, un gran tzadik, que puede ver eso y trasciende la visión física, puede a veces dar mucha preocupación y ocupación por alguien que no parece tan importante, justamente por eso, porque él ve la importancia de ese alma original. Y después, ese alma cuando desciende a investirse en el cuerpo, en el nacimiento, ya está asignada. El alma antes del nacimiento, ya hay un alma asignada para ese cuerpo y ya hay una relación con el cuerpo antes de nacer. Y en el momento del nacimiento se unen el alma con el cuerpo para darle vida. Y ahí hay tres partes. La primera es el nefesh. El nefesh es sentirnos vivos. La segunda es el ruach, que es el espíritu, el ímpetu, las ganas, no solamente sentirme vivo, sino la motoricidad que tiene mi vida y lo impetuoso que estoy, tiene que ver con el ruach de la persona. Estas dos condiciones se embisten directamente en nuestro cuerpo físico. Están dentro nuestro y se embisten en el cuerpo. Y después tenemos el tercer nivel, que se llama Neshama, que la Neshama, así popularmente traducido como el aura, pero no es eso, está relacionado directamente con mi cuerpo, está en contacto con mi cuerpo, pero no está embestida dentro de mi cuerpo. Las dos primeras yo las siento dentro del cuerpo. La Neshama me rodea por fuera y me está, digamos, permanentemente contactada conmigo, y a veces sentimos los efectos del alma en nuestra vida. Estas son las 5 partes que componen la composición del alma divina, que, como dije antes, la de todo judío sin excepción, desde el más tzadik hasta el más perverso de los perversos, tiene una parte de Dios en lo alto. Y nunca crean otra cosa. El alma divina la tenemos todos y está dentro nuestro y nos pertenece a cada uno. Y otro aspecto importante, cada judío es indispensable, porque si falta un judío, no falta ese judío solamente, falta en la totalidad del cuerpo judío, falta en la esencia de todos los judíos, ¿sí? Porque cada uno somos parte de ese gran cuerpo y lo que les duele a uno o le molesta al otro nos afecta a todos. Y por eso, cuando se pierde uno, dice, pobre vaya él, o yo no me junto con gente de esa calaña, estamos totalmente equivocados. Esa calaña me completa a mí. Y si yo no me ocupo de él y no me preocupo por él, me está faltando a mí. Por eso es costumbre entre los hasidim, y está en el Sidur de Chabad, antes de comenzar la tefilá, el rezo decimos, Areni mekabel alay, mitzvat aseh shel be'avta lereajá kamoja. Recibo sobre mí la mitzvah de amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a rezar pensando que con ese no tengo arreglo y con este otro no lo puedo ni ver, mi tefilá es imperfecta, porque me faltan fracciones de la esencia judía. Y un animal imperfecto estaba prohibido ofrendar en el templo. Si tenía, digamos, defectos congénitos o defectos producidos, no se lo traía al altar. El momento de la tefilá es el momento que yo estoy elevando mi mundo, mi vida a Dios, poniéndolo en el altar divino. Y si yo, mi ofrenda es imperfecta porque yo excluí a este y porque saqué al otro, indudablemente mi tefilá no es bien recibida o es imperfecta. Por eso tenemos que tener, en primer término, esa conciencia de que todo judío sin excepción, no importa qué calificativo tiene, él es judío.
como expresa el Talmud. Yehudí afalpi shejatá Israelu. A pesar que él pecó, sigue siendo judío. No lo excluye. Y haya hecho las aberraciones más increíbles, sigue siendo judío. Eso lo tenemos que grabar. Y seguimos siendo judíos. No podemos escaparnos a este compromiso que Hashem nos dio. No elegimos serlos. Dios nos eligió que nosotros seamos. Miren qué elección. Miren cuán importante. No elegimos nosotros ser judíos. Dios eligió que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, seamos judíos. Él nos eligió. Y nos dio una neyamá divina, que es parte de Él en lo alto, y la insertó en nuestro corazón. Ahora vamos a cómo funciona el alma. Este alma divina, su radicación principal es el cerebro, está en la mente, el alma divina, con sucursales en el corazón, para decirlo de alguna manera. O sea, la mayor influencia está en la mente, pero también afecta los sentimientos del corazón, y de ella viene, de este alma divina, provienen todos los sentimientos de bondad, todos los deseos de cumplir los 613 preceptos de Dios, el estudiar Torá y todas las cosas que tienen que ver con la santidad y lo sagrado, provienen de esta alma. El alma está compuesto en la misma estructura que Dios creó los mundos. Dios creó mundos, dentro de cada mundo Dios creó 10 sefirot. En las esferas de Dios son llamadas sefirot. Sefirá viene de zafiro, es una piedra preciosa que brilla. También las sefirot, cada una aporta atributos distintos para el desarrollo y el funcionamiento. Esas mismas 10 sefirot tenemos cada ser humano en cada una de las almas. El alma natural tiene 10 midot, en el hombre se llama atributos o cualidades, y el alma divina también tiene 10 midot, que ellas están divididas en forma genérica en dos partes. La primera parte es la parte intelectual, del intelecto, que contiene en ella las primeras 13 midot, Jochma, Binah y Dad. Jochma es inteligencia, Binah es entendimiento y Dad es sabiduría. Son los tres componentes que conforman el intelecto humano. Y ellas, en siglas, es la palabra Chabad. Chabad es eso, Jochma, Binah, Dad. Por eso el movimiento Chabad demanda de la persona el esfuerzo máximo del entendimiento, de la comprensión, y cuando agoté mi posibilidad de entender, ahí emerge mi fe en Dios. Y no me achancho y directa, no, yo tengo fe en Dios, Dios me ve, y no me esfuerzo por la comprensión del tema. Ese es el leitmotiv de Chabad, de la idea de Chabad. Y los otros 7 atributos básicamente están en el corazón. El primero es la bondad, Gesed. El segundo es Geburá, rigidez, estricto, la antítesis de Gesed. El tercero es la belleza, Tiferet, que es el intermedio y es la conjunción, como vemos. Derecha es Gesed, izquierda es Geburá, Tiferet al medio. Y después así baja hacia abajo, Netzach, victoria, Yesod, Hod, resplandor, fundamento, Yesod. ¿Sí? Nuevamente un triangulito, y abajo de todo está el último atributo, que es Malhut, el poder de gobierno, que, como dice la Cábala, Letle migarme klum, no tiene de sí mismo nada, porque el poder de la persona, ¿qué es el poder de la persona? El conjunto de todas sus capacidades. Su inteligencia, su conocimiento, su capacidad de resolución, su poder de gobierno. Ella recibe de todos los 9 atributos anteriores,
y se constituye en la expresión máxima de la persona. En alguna otra ocasión vamos a hablar de la mitad esta de Malhut, que es maravillosa, y su origen en las esferas más altas, como está explicado en la Cábala, pero no ese es el tema de hoy. Estos 10 atributos son los que movilizan a la persona, pero continúa explicando que cuáles son los canales que el alma se expresa, que el alma se comunica con el cuerpo y con el mundo. ¿Cómo hablamos con el alma? ¿Cuáles son los canales de...? Entonces, explica la Cábala, que la Cábala lo llama levushim, vestimentas. Hay 3 vestimentas en el alma, y vuelvo a decir, estas vestimentas están tanto en el alma natural como en el alma divina. Y estas 3 vestimentas son el pensamiento, todo lo que pensamos, la palabra, cómo nos comunicamos, y la acción. Son los medios que el alma se da a conocer. ¿Qué estoy pensando en este momento? ¿Qué quiero hacer? O ¿quién me está dominando a mi persona? El alma natural o animal que se deja llevar por todas las apetencias vulgares y mundanas, o el alma divina. ¿Cómo lo sé? De lo que está hablando este hombre, de lo que está haciendo este hombre, de lo que está pensando este hombre. El primero, el pensamiento, está unido constantemente a Jochma, a Biná, a Dad. Por eso no dejamos de pensar. No se puede dejar de pensar en ningún instante. Y el pensamiento es interno, es para uno, ¿sí? Uno no necesita hablar con otro para pensar, al contrario. Para pensar requiere de autoconcentración. ¿Por qué? Porque está unido permanentemente a su esencia. En cambio, la palabra es para comunicarme con otro, es algo fuera de mí. Y por eso, como dice, que cuando hablo sale mi aire hacia afuera y lo transmito a otro, pero se desprende de mí. Si yo me voy caminando, la palabra me sigue a mí, va donde yo voy. Si yo me callo, la palabra deja de existir. O sea, que la palabra hay una dependencia de la persona, de la esencia del alma, la cual está ejerciendo, en forma absoluta. Identifica a quién está hablando. Por eso, en el Génesis vemos cómo creó Dios el mundo con la palabra. Vayomer Elohim, dijo Dios, hágase tal cosa y se hizo. ¿Qué significa la palabra de Dios? Dios tiene boca, Dios tiene palabra, Dios habla. O sea, ¿qué significa en el término divino la palabra de Dios? Y ahí vamos a hacer una semejanza con la palabra con el hombre. En primer término, la palabra, una palabra que yo diga, no estoy hablando del contenido, sino de la palabra, es insignificante y es irrelevante frente a la capacidad parlante que yo tengo, el potencial de poder hablar, inclusive a las cuerdas vocales. Una palabra más no le gasta las pilas a la cuerda vocal, y porque dije esta palabra ya no voy a poder decir más palabras. No, es infinito, y más al potencial humano de poder hablar, que trasciende lo que es las cuerdas vocales. En segundo término, la palabra hay una dependencia del parlante que le está diciendo en forma constante. Y hay un dominio del parlante sobre la palabra en forma permanente. Él se cayó, no hay más palabra. No deja vestigio que habló. Él se va, la palabra se va con él. ¿Está claro? Esto significa, alegóricamente, que la palabra en el ser hay una anulación y una dependencia y una irrelevancia casi extraordinaria. Esto es lo que Dios dijo, habló. La creación de todos los mundos espirituales y físicos frente a Dios es irrelevante. Es como una palabra. Segundo, tiene una dependencia de Él en forma constante.
si Dios los deja de asistir un instante, los mundos desaparecen. Como decía el Baal Shem Tov, sobre uno de los dichos del rey David, que dice en el Salmo, Leolam Hashem Dvarja Nitzab Shamayim, permanentemente Dios, tu palabra se encuentra en el cielo. Y el Baal Shem Tov decía y explicaba que la palabra que dijiste en el Génesis, hágase el cielo, esas palabras están permanentemente dando energía y sosteniendo la existencia del cielo. Y si un instante nomás esa palabra se desconectaría con el cielo desaparece como que nunca existió. Ni siquiera deja rastros. Y así toda la creación, como explica en el libro del Tanya, en el Shara y Hud Be'emuná, extensamente al respecto de este concepto. Entonces, y después tenemos la acción, lo que hacemos. La acción no siempre refleja al autor. Yo puedo hacer algo y me doy media vuelta y me voy, y acá queda mi acción, y el que viene detrás mío no identifica quién lo hizo, y hasta puede creer que se hizo solo, que nadie lo creó, que se creó solo, hizo el boom boom, el bam bam, y salió esta creación. No hay un creador al mundo. Eso es el único ser, escuchen esto que es muy interesante, el único ser que tiene esa capacidad de negar a su propio creador es el humano. Todas las otras creaciones, ángeles, animales, vegetales, minerales, planetas, la profundidad del mar, todos reconocen y sienten su dependencia de su creador en forma constante. Y por eso ellos no tienen libertad. El sol no hace paro, las flores no tienen gremio, ¿sí? No hay lo que Hashem le dice, Omer Beosé, dicho y adelante, no hay rebelarse a eso, porque no tienen autonomía y por eso tampoco tienen méritos, porque es automático, es robótico, cómo funciona todo el sistema de la naturaleza y todas las creaciones creadas, desde la más compleja. Si alguien conoce el sistema planetario y de las órbitas, es una creación maravillosa. La velocidad con que giran las órbitas y los anillos, y la perfección que debe haber, que si hay una milésima desviación, ocasiona una catástrofe. Y todo eso es producto del accidente de la naturaleza. O hay algún relojero magnífico que es Dios, que hace que eso funcione en cada instante y en cada momento en forma maravillosa. Pero las órbitas no tienen elección. El único ser que fue creado por la mano de Dios, y no dijo Dios, hágase el hombre y se hizo el hombre, dijo, nace Adam Betzalmenu, Kitmutenu, haremos un hombre, imagen y semejanza a nosotros. ¿Y qué hizo Dios? Agarró barro e hizo el golem de barro, como Borges lo menciona en su libro del golem, e hizo un cuerpo de tierra. Esa es la parte corpórea. Eso es semejanza a Dios. Imagen, dice la Torá después, e insufló Dios dentro de él un hálito de vida. Esto es la parte del alma. Como dice la Cábala, el que insufla, el que sopla, sopla de adentro, saca algo de adentro de él y lo traspasa. Esto es lo que hizo Dios cuando nos dio la Neshama. El cuerpo viene de la materia, es mundano, y por eso el cuerpo puede negar a su propio creador. Yo le pregunto a la mayoría de las personas, ¿quién te creó? ¿Y por qué vivís? ¿Y qué me contestan? Son creyentes en Dios, pero ellos te contestan, bueno, porque mi madre me parió, mi padre se casó con mi madre, me engendraron, después nací, me cuidaron, fui al médico, al nutricionista, hago deporte, me cuido, bla, 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 y por eso vivo. Y se olvidaron que hay un Maflila Azot, un Boreolam, cada momento de cada día, y cada mañana se acerca a mí, me da un beso y me dice, te necesito en mi mundo, sé mi socio. El único ser que puede negar a su propio hacedor, porque está hecho con la mano y como dijimos antes, yo hice algo y me voy, y no lo dejé firmado que soy yo, no soy un artista famoso, el que viene, ¿qué dice?
¿Quién hizo esto? Pues esto se hizo solo, estaba acá desde siempre. Esto es lo que piensa el hombre. La parte espiritual de él, la Neshama que tiene el Vaipach Beapav Nishmat Haim, como dice la Torah, insufló dentro de él un hálito de vida, eso proviene de lo más alto, de la esencia de Dios. Dios insufló dentro de nuestra vida. E hizo el cuerpo humano, e hizo al ser humano. Eso somos nosotros. Por un lado, materia, mundano, hasta que podemos negarlo a él, y por el otro lado, lo más elevado y lo más sublime. Los canales de expresión de estas tres vestimentas son el pensamiento, el habla y la acción. Estas mismas condiciones están en el alma natural o el alma animal, depende cómo la usemos, y está en el alma divina. Y hay, por eso, un conflicto permanente. En cada decisión de nuestra vida hay una lucha interna entre lo que hago lo que quiero o hago lo que debo. El Yetzer Hará y este alma natural, ¿qué nos dice? No, viví la vida. A vos nadie te hizo. No le debes cuenta a nadie. Disfrutá y arrasá, invadí, pisoteá al mundo, porque la vida hay que pasarla bien. Y por otro lado tenemos el Nefesh HaElokit, el alma divina, que no, al contrario, nos dice, no, vos bajaste con una misión a este mundo, tenés una finalidad por hacer, y en vez de pasarla tan bien, hacé el bien, tu finalidad es hacer el bien. Y hay una lucha de conciencia, cuando voy a decir una palabra a otro, cuando voy a hacer una acción, cuando tengo que hacer una elección, inclusive en un pensamiento que es más difícil dominarlo, también tengo la elección, está nuestra lucha interna. Y por eso cuando yo hago tefilá, la primera pregunta que hice, que después lo vamos a extender, y de repente me cae un pensamiento perverso, un pensamiento obsceno, ¿qué pasó ahí? ¿Mi tefilá fue mala? No. El Tania nos explica por el contrario. Eso es prueba mayor que tu tefilá fue fabulosa, porque ¿qué pasó acá? El Yetzer Hará empezó a darse cuenta, se distrajo cuando vos te entusiasmaste con la tefilá y te emocionaste con el rezo y estabas ascendiendo espiritualmente. El Yetzer Hará dice, se me va el cliente. Entonces empieza a mandar mensajes, mails, fax a la mente con toda la porquería que él tiene que vender. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que se le va el cliente. Eso es prueba que mi tefilá, afirma el Alter Rebbe en el Tania, que mi tefilá fue buenísima. Y al contrario, ese es tu esfuerzo de poder decirle al Yetzer Hará, salí de acá sucio, salí de acá, déjame en este momento, que de eso tenemos sí poder, porque hay una premisa increíble en el hasidismo, Moach Shalit al Alev. La mente domina al corazón. Por eso la estructura humana es vertical, la cabeza arriba, el corazón, el estómago y las extremidades sexuales, una arriba de la otra, porque la cabeza es la que comanda y puede orientar, dirigir o reprimir eventualmente los sentimientos del corazón, los buenos fomentarlos, y tenemos ese dominio. Cuando somos un Adán, una persona semejante a Dios, la cabeza es lo que nos guía, la cabeza es lo que controla nuestros impulsos. Y cuando nos parecemos a un no ser humano, porque nos dirigimos por nuestros impulsos y apetencias, y esa es la prioridad absoluta en nuestras vidas, entonces, las necesidades sexuales, las necesidades gastronómicas, las necesidades, impulsos del corazón, van a tener prioridad y van a someter a la mente para que la mente consiga lo que ellas quieren, ¿sí? Porque están todos al mismo nivel y todo busca lo mismo. Por eso, el ser humano siempre se tiene que sentir erguido, siempre se tiene que sentir un Adán. Adán viene de lo que explicamos hace un ratito. Por un lado, polvo de la tierra, Adán, Mina, Adamá, es el mismo origen etimológico, pero Adán, Adamele Elión, un semejante al Creador.
somos los únicos seres que tenemos la capacidad de influencia y de decisión y de elección como el Creador tiene. Y esta condición nos dio Hashem. Ese libre albedrío de elegir nosotros nos dio Dios. Y por eso nos facultó con estas dos almas, con todas sus atributos que tiene, los 10 atributos que tiene, y con las vestimentas expresivas para la misma, que dicho sea de paso voy a decir, perdón, la Cábala comenta que a pesar que los padres no elegimos el alma de nuestros hijos, pero sí elegimos las ropas para el alma de nuestros hijos. O sea, qué tipo de pensamiento, habla y acción va a tener esa Neshama, sí depende, dice la Cábala, de la calidad de las relaciones maritales que tuvieron los padres en el momento de la concepción del hijo. Si ellos pensaban solamente en la vulgaridad del sexo, obviamente que no le van a conseguir las mejores ropas, y si pensaban con toda la plenitud y la satisfacción que eso, que es una necesidad y es un regalo divino que Hashem nos dio, y es vital para la existencia de la humanidad, pero lo podemos hacer con altura, con pureza, con divinidad, le traemos a nuestro... ¿Y cuál es la importancia de una vestimenta adecuada? Y tomémoslo literalmente en nuestro cuerpo. Si tenemos un saco que no es muy ceñido, estamos incómodos, no podemos expresarnos. Y si tenemos un saco que nos queda muy grande, peor todavía. O un pantalón, nos podemos caer, nos podemos tropezar. Y si tenemos un saco a medida, podemos expresarnos todo el potencial que tenemos en la máxima plenitud, porque la ropa me ayuda a esa vestimenta, que es mi presentación al mundo, a la sociedad, es mi manifestación interior, me permite hacerlo en el máximo potencial. Quería hacer esta es la primera etapa, espero que se haya atendido, si hay preguntas lo pueden hacer, Dios mediante la semana que viene vamos a ir un step más en el concepto y vamos a ir explicando, pero sí quería hacer un lejaim, los que tienen a mano, y si no, hacerlo simbólicamente, porque este Shabbat es Yud Shvat, el 10 de Shvat, y en este año particularmente se cumplen 70 años que el Rebbe asumió como Rebbe, el líder de nuestra generación, que afectó, tocó el corazón, encendió la luz de tantos y tantos judíos a lo largo y ancho del mundo. Y gracias a su labor y gracias a su amor por cada judío, estamos hoy reunidos compartiendo esta charla y otras cientos de shiurim, charlas y demás. El 5711, 1951, el Rebbe asumió oficialmente como el Rebbe. El Rebbe anterior, que este año se conmemora 71 años de su fallecimiento, él falleció como este año, un Shabbat a la mañana en la ciudad de Nueva York, él dejó un mamar Bati Leganí, vine a mi jardín, que es, el Rebbe lo tomó como el testamento, el legado del Rebbe anterior, y sobre eso, el Rebbe todos los años elaboraba un discurso jasídico, y el primer discurso jasídico fue como el Rebbe asumió como Rebbe. En el año 1951, la primer acto oficial que el Rebbe hizo fue decir este mamar de Bati Leganí, que este año está difundiéndose en castellano, se lo elaboró para el mundo parla hispana, y por eso es un momento muy especial, es un momento de conectarnos con Dios, es un momento de elevar nuestro alma, y por eso quiero hacer un lejaim, para que el esfuerzo de cada judío, la bendición de cada judío, el compromiso de cada judío, haga que toda esta luz y todo este esfuerzo y toda la guía que recibimos de nuestros maestros nos lleven pronto a la Geulah Shlema completa, eliminando del mundo y mostrando al mundo que hay un solo Boreolam, un solo gestor de la vida y del cuidado de la vida y todas las bondades que Él nos da, con la llegada del Mashiach pronto. Amén. Amén. Lejaim. Amén. 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 Lejaim. Lejaim.
Les deseo a todos un Shabbat Shalom, que tengamos una muy buena semana y nos Shabbat vemos Shalom, igual el para próximo ustedes. jueves. Shalom. Acepto comentarios o críticas también, que de las críticas se crecen, a través de los canales que Ari antes, mi hijo, expuso, para que podamos realmente sacarle el máximo provecho a este ciclo de charlas. Buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.
Ujú.